Buenos días, ¿me oyen? Adelante. Ajá, ¿me oye bien, sí? Ok. Corresponde hoy el capítulo 1 del libro de Jueces. El capítulo 1 del libro de Jueces es como una especie de introducción al mismo libro de Jueces, ya que en él pues mm, no aparecen estos jueces desarrollando su tarea. Solamente se nombra al primer juez, que fue Otoniel. Los jueces eran unos especies de líderes militares puestos por Dios para defender el pueblo de Israel contra sus enemigos. No eran unos jueces al estilo que los conocemos hoy en día. El libro de Jueces versa sobre una parte de la historia del pueblo de Israel, que es el periodo que va desde la toma o la entrada a la tierra prometida y también la muerte de Josué, hasta Samuel, que fue el último juez y el primer profeta. El tema principal es el tema de la apostasía del pueblo judío, pero también la gracia de Dios para rescatarlo y restaurarlo. El propósito que yo veo en este libro es de reflexionar sobre las características, la conducta del pueblo de Israel y cómo eso nos podría afectar. Las características del pueblo en este contexto, el pueblo de Israel en este contexto eran que fue un pueblo apóstata, idólatra, desobediente, tuvieron decadencia moral, anarquía. La misma palabra dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y todo esto, pues, hasta pérdida de identidad. Y todo esto confluyó, terminó en el fracaso para ellos. Era como un fracaso, no solo doctrinario, sino del manejo de la heredad que el Señor les dio, ya que nunca ellos en este periodo pudieron tener completo dominio, esto es muy importante, completo dominio sobre la heredad que Dios le dio, que fue esa tierra prometida. Empezamos allí en el capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo y peleemos contra el cananeo. Versículo 4. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Versículo 5. Y hallaron a Adoni-Besec. Adoni-Besec era un rey cananeo. Ellos lo vencieron y dice al final del versículo 7, y lo llevaron a Jerusalén donde murió. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Estos tres eran hijos de Anac. Versículo 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel. Él fue el primer juez. Luego, en el versículo 16, perdón. Los hijos del Ceneo, este era padre de Jetro, el esposo, el suegro de Moisés. Suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá.
que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. No debía de haber sido porque el Señor les tenía prohibido a los judíos mezclarse con estos pueblos cananeos. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y lo asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Y allí empezó el inconveniente de estas tribus de Israel, exceptuando a las de Rubén, Isaacar y Gad. Estas 9 tribus de Israel que ellos tomaron los territorios, pero no pudieron gobernarlos o no pudieron ejercer su dominio completamente. En el 21, más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta hoy se refiere hasta el día en que estaban escribiendo el libro. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibem y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y al cananeo, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Es decir, que lo hizo tributario, se refiere a que lo subyugó, lo dominaba, lo tenía bajo su dominio, pero no lo arrojó. Tampoco Efraín, la otra tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón, versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón o en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Nectalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Benat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios, los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. En lugar de ser los hijos de Dan que los acosaron a ellos, los amorreos los acosaron y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón, en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, cuando la casa de José se refiere a las 2 tribus, a los dos hijos de José, a los 2 hijos de Efraín y Manasés, cobró fuerza, los hizo tributarios. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrim, desde Sela hasta arriba. ¿Qué podemos entender aquí de todo esto? Que es histórico. Que nunca los israelitas tuvieron dominio sobre la heredad que el Señor les dio. Siempre habitaron con los amorreos, con los cananeos, con todos los enemigos de ellos, a los que el Señor les dio que no se unieran. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia de esto fue que ellos se dejaron influenciar por la religión de estos pueblos cananeos y dejaron de adorar al Señor y decidieron luego adorar a Baal y a Astarot. Se desviaron del camino. No oyeron. Se les olvidó el pacto que ellos habían hecho allá en el monte Sinaí con el Señor. Y
¿Y qué enseñanza nos puede dejar esto? A nosotros mm, nos da a entender que nosotros como cristianos, en primer lugar, a ellos se les olvidó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Se les olvidó cuando ellos fueron esclavos en Egipto, cuando el Señor los sacó, los alimentó en el desierto, primero los hizo cruzar el mar, todo eso se les olvidó. Ellos eran un pueblo muy difícil, empezaron a ser idólatras casi que del momento en que el Señor los sacó y se hicieron su becerro de oro y era muy susceptible, un pueblo muy susceptible a ser contagiado por otros credos. Pero en este caso a nosotros esto nos enseña que nosotros no debemos, como cristianos, contagiarnos ni influenciarnos, dejarnos influenciar por ideas o personas que quieran venir a cambiar nuestra identidad. Porque este pueblo judío, ellos perdieron su identidad. Nosotros, nuestra identidad es la identidad que nos dio Cristo. Él se sacrificó por nosotros y murió por nosotros. Y eso nunca debemos de olvidarlo. No podemos contagiarlo con esas enseñanzas sutiles que a veces llegan, eh, que parecieran ingenuas. Eh, yo no opino nada sobre estas cuestiones porque no se puede perder el tiempo en eso. Pero hay sectas y hay teorías que salen por allí donde propenden a que a la felicidad de las personas, que el Dios somos nosotros mismos y cosas así que a veces pueden engañar y podemos perder nuestra nacionalidad, podemos perder nuestra identidad. Ustedes saben que la nacionalidad nuestra no está aquí, está en los cielos. Se puede ver en peligro. No podemos caer en estas provocaciones ni caer en estas situaciones de estar alejándonos del Señor. No nos vaya a pasar lo que le sucedió a todas estas nueve tribus del pueblo de Israel, que por estar en estas prácticas y por estar ligándose con gente que el Señor le mandó que no se ligara, perdieron de dominar la heredad que el Señor les dio y más aún perdieron el favor con el Señor, porque el Señor los castigaba. Él les enviaba todavía en su eterno amor, les enviaba a estos jueces que eran como una especie de líderes militares para que los los liberaba y volvían a caer en lo mismo. Ellos reincidentes a través de todo el pueblo, de todo el libro de jueces, nos vamos a dar cuenta que siempre dice, el Señor los liberaba, los ayudaba, los protegía y siempre dicen, pero el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Nosotros debemos en ese sentido, entonces, tomarlo como ejemplo. Es un libro para nosotros, cualquiera podría decir, pues un libro histórico, sí es un libro histórico, pero que nos indica que debemos tener una amplia reflexión sobre lo que este pueblo hacía. Como nosotros somos el pueblo del Señor, no podemos caer en estas tentaciones ni en estas provocaciones de estar ligándonos con personas que puedan hacernos dudar o hacernos flaquear en nuestra fe. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos una vez más porque una vez más permites que tratemos sobre temas que están en tu palabra, que en su tiempo fueron experiencias y vivencias del pueblo de Israel, pero que de ahí en adelante para todas las generaciones que venían, incluyendo la nuestra, nos dan un gran ejemplo y una gran enseñanza de los errores en los que no debemos incurrir. Te pedimos, Señor, que siempre tu palabra sea esa sabia instrucción que se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones y que la podamos impartir no solamente a nuestras familias, compartirlas con ellos, compartirlas con los miembros de la iglesia, sino también con las personas que no conocemos, aunque no
podemos salirnos del mundo, como está escrito en tu palabra, pero tampoco podemos desligarnos de las personas que no te conocen, Señor. Y mm, te agradecemos porque con estos conocimientos nos hacemos fuertes, Señor. Es una coraza que no permite que el enemigo vaya a penetrarnos. Y por el contrario, podemos ser luz y guía de otras personas que no te conocen. Te agradecemos, Señor, y te damos también toda la gloria y la honra, porque esto es tuyo y a ti te pertenece. Te oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo y el Salvador nuestro. Amén.